Fundamentos filosóficos y psicopedagógicos como apuesta utópica para el buen vivir desde la danza. La presente ponencia aborda dos asuntos particulares presentes en nuestra propuesta pedagógica, en la cual se puede salvar la disparidad entre los procesos de formación en danza y las prácticas creativas propias del campo profesional de la danza en la actualidad. Primero, que en el cuerpo es donde se juegan los principales cambios en la danza actual que hacen necesario replantear las estrategias pedagógicas de manera tal que se pueda pasar de la búsqueda del control a la construcción poética del cuerpo. Segundo, que los procesos educativos no ocurren en abstracto, sino que están situados, lo cual hace necesaria la toma de posicionamiento frente a los problemas socioambientales que atraviesan a las personas que participan en dichos procesos. En el plan de estudios de la licenciatura en danza se está integrando una línea que corresponde al trabajo comunitario desde la danza. Esta línea se fundamenta en los planteamientos del concepto del buen vivir o vivir bien como una crítica de los principios del desarrollo propuestos por el capitalismo. El buen vivir implica el reconocimiento y la restauración de la relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza, las personas en la sociedad en general y en las comunidades en particular. En este sentido, se ha pensado a la danza como una práctica susceptible de ser compartida desde su hacer con comunidades diversas, al centrar la atención en los procesos creativos más que en los productos terminados. Se ha hecho evidente el bienestar que implica para las personas la práctica de la danza en términos de la recuperación de lo sensible como parte de la condición humana y del cuerpo como parte de nuestro ser. Es por esto que los fundamentos filosóficos y pedagógicos de nuestra licenciatura apuestan por la construcción de prácticas danzarias que apoyen a la conformación del buen vivir o vivir bien de comunidades específicas. ¿Cuáles saberes del cuerpo? Las prácticas corporales que se desarrollan desde la danza deben ser analizadas desde su complejidad para comprender cómo están conformadas, para poder tomar decisiones con relación a cómo son construidas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, conviene analizar cuál es el potencial que tienen las prácticas corporales para la transformación de las personas y de las comunidades. Sabemos que tanto la cultura como las experiencias personales determinan nuestra corporalidad, pero al mismo tiempo desde nuestra acción corporal podemos transformar a la cultura y generar experiencias de un orden distinto en las comunidades en las que nos expresamos. También sabemos que las prácticas corporales responden a experiencias no solamente personales, sino colectivas que se van conformando como estructuras por medio de la repetición. Existe una suerte de transmisión de la experiencia corporal que va de persona a persona y que de manera consciente o inconsciente determina la corporalidad. Es por esto por lo que si se introducen modificaciones en las prácticas corporales, se pueden generar transformaciones en las personas y en las comunidades. Entendemos a las prácticas corporales de la danza como sitios de rebeldía en el sentido que, si bien se saben conformadas por la cultura y las experiencias previas, también se saben como aperturas para la reinvención del ser. En este sentido, podemos decir que en la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes entendemos a las prácticas corporales y habría que agregar a las prácticas creativas no como sitios para reproducir los saberes preexistentes, sino que como espacios para la creación de nuevos caminos para la acción. Hacemos énfasis en esto no porque tengamos una necesidad de seguir la novedad o la actualización constante como principios, sino por el reconocimiento de ciertos aspectos sociales y culturales que se encuentran asentados en el cuerpo y que son desfavorables a las personas porque no permiten la consecución de estados de bienestar. Desde América Latina han surgido ciertas críticas al modelo de desarrollo propio del capitalismo que han puesto en el centro de la discusión la necesidad de diversificar los modelos de vida y empezar a cuestionar asuntos como el consumo, la desigualdad, la tecnología,
la contaminación, los recursos naturales. En síntesis, estas posturas críticas frente a los modelos hegemónicos cuestionan los aspectos fundamentales de los modos de producción capitalista. Esto se vuelve relevante en nuestro contexto si partimos de que nuestro país, al formar parte de lo que se conoce como países de periferia, no recibe los beneficios que tienen los países centrales en el orden mundial. Frente a este debate, en la licenciatura en danza nos hemos acercado a una propuesta conocida como el buen vivir o vivir bien, que propone una alternativa a los modelos hegemónicos de producción, y esto implica una toma de postura frente a la cultura y frente a la reproducción automática de sus saberes. Buen vivir y la danza. El buen vivir o vivir bien proviene de la cosmovisión de los pueblos originarios de los Andes, que ha sido retomada por algunos estados como Bolivia y Ecuador, para construir una alternativa de planes de desarrollo distinta a la que provienen de los países hegemónicos. Esto se ha hecho con el fin de conformar un modelo de sociedad deseable, propio que sea divergente de los modelos de desarrollo del capitalismo. Estos planes implican un proceso de transformación de la sociedad y pueden ser entendidos como cambios para la descolonización del Estado y de la sociedad misma. El buen vivir tiene entonces a la vez un carácter utópico, de horizonte de sentido, y pragmático, de programa de políticas públicas, y este debe regir las actuaciones del Estado entre otros actores, es decir, servir como brújula para el accionar público. En el contexto de la construcción de nuestro plan de estudios, la introducción de la noción de buen vivir y vivir bien como uno de los propósitos de formación en danza tiene un carácter utópico, porque se sabe siempre en proceso y porque sirve como guía para construir el sentido de las prácticas. La introducción de la noción del buen vivir y vivir bien como fundamento del plan de estudios se traduce en acciones concretas que en nuestro caso no corresponden a políticas públicas como en los estados, sino a una determinada estructura dentro del plan de estudios. Partimos también de la importancia de instaurar dentro de las prácticas cotidianas de la licenciatura en danza procesos de descolonización dentro de los cuales resulta importante la reformulación de los modos en los que nos organizamos y nos relacionamos entre las personas. Un asunto importante es la desarticulación de las estructuras jerárquicas y de competencia que separan a las personas, impidiendo la conformación de comunidades. Ahora bien, las transformaciones propuestas por el buen vivir también involucran una revisión de los modos del vínculo social, las formas de organización de la reproducción de la vida e incluso los modos de organización y experiencia del tiempo. Un punto importante para construir una danza para el buen vivir es tomar conciencia de que para activar el proceso de descolonización, las prácticas corporales asociadas a la danza y los modos en los que éstas se instauran tienen que ser transformadas, porque es desde estas prácticas desde las que el cuerpo y el ser se constituyen. Por lo tanto, resultaría contradictorio mantener prácticas corporales que encarcelan a los cuerpos en modelos de belleza construidos para seguir fortaleciendo la cultura del consumo, de la competencia y el éxito, y pretender al mismo tiempo construir una danza para el buen vivir que funciona en otra lógica. Otro importante concepto que se juega en nuestro plan de estudios es el de simpoiesis, que nos permite comprender hasta qué punto estamos imbricadas con las personas unas con otras, y a su vez estamos entretejidas con el ambiente. Al construir las relaciones entre las personas desde la posibilidad que tenemos de reconocernos en la otra persona, se propician más las acciones colectivas realizadas desde la horizontalidad que desde las jerarquías o la competencia. Es decir, cuando en vez de conformarnos como individuos aislados, podemos conformarnos como un nosotros, los procesos creativos y formativos tienen necesariamente que desarrollar metodologías particulares. La noción de simpoiesis no solamente implica la comprensión de que el ser no es individual sino colectivo, sino que nos dice que las características de los seres no pueden ser entendidas sino a la luz de las características de su ambiente.
Esto implica que la construcción de un nosotros debe hacerse extensiva a la naturaleza y requiere una transformación de los modos en que la interpretamos y nos relacionamos con ella. Buen vivir involucra también un cuestionamiento profundo de la sociedad de consumo y del productivismo que subyuga a las personas y a la naturaleza a necesidades espurias para explotar sin límite los recursos naturales. De esta forma, la naturaleza y humanidad no pueden pensarse independientemente, son las dos caras de una misma moneda. Es por esto por lo que dentro del plan de estudios se integra una perspectiva socioambiental en el entendido de que es necesaria la desarticulación de la dualidad humanidad-naturaleza para construir el buen vivir. No se trata solamente de la recuperación del cuerpo, sino de la toma de conciencia de que somos nuestro ambiente. Plan de estudios y el buen vivir. Para construir un plan de desarrollo para el buen vivir o el vivir bien, se establecieron algunos puntos de importancia que pueden servir como orientadores para ciertas acciones y estructuras del plan de estudios de la licenciatura en danza. El primer punto tiene que ver con las estructuras organizativas que permiten el funcionamiento de una comunidad hacia una administración deliberada de proximidad y participación. En la estructura del nuevo plan de estudios que estamos construyendo, se plantean 4 distintos tipos de actividades académicas, una de las cuales ha sido nombrada círculos. Proyectamos que estos sean espacios dirigidos principalmente por estudiantes para desarrollar sus proyectos. Son actividades que involucrarán a toda la comunidad y que son construidos gracias a la participación colaborativa del estudiantado que se asume como actor, actriz principal de su propia formación. El segundo principio tiene que ver con la manera en que se viven las personas que forman parte de la comunidad de danza. Generación de capacidades y oportunidades poniendo en el centro la idea de la autonomía personal y colectiva. Este principio se integra en la licenciatura en danza en la manera particular en la que se desarrollan las actividades académicas y los procesos creativos que dan más importancia a la experimentación que a la reproducción de los saberes de la danza preexistentes. También se puede ver expresado este principio en la búsqueda de la horizontalidad que se da en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el lugar central que tiene la construcción de la poética personal como un asunto transversal en todo el plan de estudios y en la conciencia de que la poética personal no se desarrolla por acciones individuales, sino que es resultado de experiencias colectivas. Uno de los aportes que tiene el nuevo plan de estudios es la integración de una línea de generación y aplicación del conocimiento enfocada en la comunidad, que lleva a acciones concretas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El propósito de esta línea es generar espacios para la acción de intervención comunitaria, pero también para la conformación de ese ser colectivo que es necesario para la construcción del buen vivir y el vivir bien. El plan de estudios de la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes se enfoca en el desarrollo de la poética personal de sus estudiantes, lo cual también parte del reconocimiento de que los saberes de la danza, que son generales, se expresan de manera particular en la danza que cada persona desarrolla. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se construyen desde la conciencia de la importancia que tiene lo particular y lo personal al momento de construir las prácticas corporales y creativas. Es característica de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje que generan experiencias en donde la danza se construye con y para personas concretas situadas en lugares y tiempos específicos y que son poseedoras de saberes culturales y vivencias también específicas. En síntesis, el plan de estudios se plantea como una necesidad trabajar desde el reconocimiento de la importancia de entender como valor la diversidad y la pluralidad. Existen algunos asuntos que se abordan desde el buen vivir y el vivir bien que apuntan a esa necesidad de construir las acciones hacia una dirección distinta a las que nos plantea la idea del desarrollo del capitalismo,
y que vemos importante integrar al plan de estudios como parte de los asuntos que se abordan en la línea de generación y aplicación del conocimiento de comunidades. 1. La toma de conciencia de los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano, que implica comprender la integración de las personas con el ambiente como algo presente en todas las acciones cotidianas. 2. La integración de la perspectiva de género y la diversidad sexual, que es fundamental para desarticular las estructuras que se establecen desde el patriarcado para determinar cómo se establecen las relaciones entre las personas. 3. Pensar al arte como una actividad humana que permite ir más allá del trabajo productivo como eje de la vida, que permite desmercantilizar la acción humana. 4. La toma de conciencia de la importancia de tener como valor la diversidad y la pluralidad presentes en toda la comunidad. Esto apunta particularmente a la interculturalidad propia de países multiculturales como México. Estos 4 asuntos pueden ser entendidos como temas a estudiar, pero también conviene pensarlos como cuestiones frente a los cuales tomar posicionamiento y planificar acciones para abrir la posibilidad de construirnos como seres en proceso de descolonización. Esto nos permitirá crear condiciones dentro de los procesos de formación para hacer una danza que contribuya al buen vivir y el vivir bien. Conclusiones. Las prácticas corporales presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura en danza no pueden entenderse en abstracto, como si se pudieran descontextualizar o como si ocurrieran ajenas a las determinaciones ideológicas, históricas y o culturales. Es necesario partir de la comprensión de que las prácticas corporales inciden en la conformación del ser de las personas que las practican. Para la fundamentación del plan de estudios de la licenciatura en danza, nos hemos acercado a la noción del buen vivir y vivir bien, ya que brinda una alternativa a las construcciones hegemónicas y permite reorientar a las prácticas corporales y creativas. Dicha noción nos ha permitido, por un lado, realizar esa construcción del sentido que tiene nuestro hacer en la danza, que si bien siempre es utópico, no por ello es menos necesario. Por otro lado, la noción del buen vivir o vivir bien nos ha servido para definir aspectos específicos tanto en la estructura del plan de estudios como en las temáticas que aborda y el tipo de metodologías que emplea.